Entonces, bueno, por eso el tema de la ubicación de las viviendas es tan importante, porque no solamente incide en la calidad de vida, sino incide también en cómo se desarrollan estas ciudades. Entonces, alineamos eso al nuevo ordenamiento internacional, generamos una política de vivienda que no existía, coordinada con todas las demás políticas que generan ciudades, es decir, movilidad, el desarrollo metropolitano, patrimonio cultural, histórico, etcétera. Impulsamos y reforzamos, porque creo que también ahí es importante, si me agarran una botita para agua, la vivienda de interés social y popular, y después también en la norma 26 incorporamos sanciones importantes, sobre todo para los desarrolladores y las organizaciones de vivienda que incumplan, ¿no?, las disposiciones tanto de la ley como cualquier otra disposición. Al mismo tiempo, la ley de vivienda ordena la política de vivienda, pero en sí misma, en el corto plazo, no resuelve el problema de vivienda que tenemos en la ciudad. Entonces, necesitábamos generar mecanismos o incentivos en materia de desarrollo urbano, pero bajo un esquema de política de vivienda ordenada que genere más vivienda en el corto plazo y podamos ir dando respuesta a esa demanda de vivienda que no se está satisfaciendo, porque si hay un desequilibrio y hay estos grandes precios o altos precios en la ciudad, es porque hay una demanda, que no hay una oferta suficiente que la absorba y por eso los precios suben, ¿no? Entonces, o hay oferta para un sector residencial que no hay demanda suficiente y también esto genera pues demasiados problemas en nuestra ciudad. Entonces, para esto necesitábamos generar una norma de vivienda para trabajadores, que son modificaciones que se hicieron a la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, para poder dar salida a todos los créditos de Infonavit y de Fobiste y del ISFAM también, que son las Fuerzas Armadas, y que puedan vivir principalmente en las delegaciones centrales con esta idea del desarrollo orientado al transporte y que los trabajadores estén cerca de sus centros de trabajo y vayamos fomentando una ciudad diferente. También hicimos una propuesta de ley de propiedad en condominio, que esa ahora mismo la retiramos porque la lógica de la ley de propiedad en condominio es, sí necesitamos más viviendas, pero también necesitamos cuidar las viviendas que se van a hacer y las viviendas que existen, ¿no? Y hay muy poca cultura condominal. Y cuando hay poca cultura condominal, lo que implica eso es que hay poco involucramiento de los vecinos en los edificios que comparten, desde el poco involucramiento pasando por no pagar las cuotas de mantenimiento, y con todo esto lo que sucede es que se deterioran los edificios sistemáticamente. Y pues esto también es en detrimento de la ciudad y es en detrimento de todos, ¿no? Entonces, claro, si vamos a hacer más vivienda, pues al mismo tiempo tenemos que reforzar la cultura condominal y también tenemos que garantizar a los condóminos el no abuso de los administradores, porque con este tema de los usos de los suelos mixtos también ya están apareciendo estas administraciones que se quedan a administrar el edificio para siempre y por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Entonces, al final es un tema que involucra a demasiados actores. Entonces hicimos un proceso de consulta con administradores externos de condóminos, con académicos, sociedad civil, con condóminos, con notarios y con las autoridades involucradas, que fue la PROSOC y el INVI, y después de hacer este ejercicio de consulta, que pusimos todas las conclusiones de cada una de las mesas en un micrositio, y que tenemos los documentos, si los quieren con mucho gusto se los pasamos, pusimos en consulta la iniciativa, ¿no? Y esta iniciativa, o sea, y todo lo que nos arrojó este proceso de consulta y todas estas mesas, pues prácticamente es una nueva iniciativa. Y ante los cambios de desarrollo urbano y la aprobación de la Constitución, etcétera, creímos que era importante, mejor esperar, ver cómo se iba a dar todo lo demás, y ahora mismo estamos trabajando para reforzar esa iniciativa que fue
más ciudadana y hacer una nueva propuesta para que salga con todo el paquete de desarrollo urbano que está pendiente. Entonces, ese no se aprobó, ese ahorita está pendiente y está por subirse. Las aportaciones que nosotros hicimos a la Constitución, yo no fui constituyente, pero pues tuvimos una representación importante a través del grupo parlamentario del PRI y a través del coordinador, que es César Camacho, que tuve oportunidad de trabajar con él. Le dimos un diagnóstico, que también si quieren se los comparto, del desarrollo urbano de la ciudad, o sea, cuál es la situación en materia de movilidad, en materia de vivienda, en materia de diferentes elementos y una propuesta concreta que debería de incorporarse a la Constitución. También hicimos, a partir de los logros que se hicieron en materia de desarrollo urbano, entre ellos que se garantizó el derecho a la ciudad y todas también las responsabilidades que tenemos dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al hacer las nuevas leyes constitucionales que derivan en la ley de la administración pública local, etcétera, o sea, que son las leyes, después de la Constitución, son las leyes más importantes de la ciudad. Creímos también que es una gran oportunidad para incorporar una propuesta más amplia en materia de desarrollo urbano y de ahí también se derivaron un par de foros. El primero fue en el centro de reflexiones en torno a la verdadera riqueza de la ciudad, que ese foro lo hicimos mucho en el contexto de esta falsa campaña que se dio de las plusvalías, ¿no? En el que sí lo que buscamos con este foro es hacer conciencia a los ciudadanos que la riqueza de nuestra ciudad, a diferencia de Campeche, que es su petróleo, en nuestra ciudad es el aire que tenemos, ¿no? Porque es una ciudad que va a seguir creciendo para arriba, pues, ¿no? Entonces, no es normal que un desarrollador que tiene el beneficio de una norma que antes podía ser 4 pisos y ahora puede ser 51, no pague lo suficiente que tiene que pagar para que eso se vaya a riqueza de la ciudad, ¿no? Entonces, ese era el objetivo de ese foro. Después lo terminamos por dar continuidad con un seminario que se llamaba Nuevas Leyes para hacer realidad la agenda urbana, y próximamente, junto con la diputada Margarita Martínez Fischer, porque esto lo hicimos en Comisiones Unidas de Vivienda y Desarrollo Urbano, vamos a hacer ya concretamente foros sobre cada una de las leyes constitucionales, lo que debemos de incorporar en materia de desarrollo urbano. Y algo que me parece fundamental, no solamente era fundamental garantizar el derecho a la ciudad y tener un enfoque distinto en materia de desarrollo urbano en la Constitución, sino yo considero, y se dio también mucho en el debate de las plusvalías, en donde en el constituyente no solamente había gente de la ciudad, o sea, estaban los políticos más importantes de todo el país, o sea, está el coordinador y los diputados del PRI, estaba el presidente del Senado, el del PAN en ese momento, no me acuerdo cómo se llama, pero es Gil Suárez, exacto. Estaban los políticos más importantes a nivel nacional y salió el escándalo de las plusvalías y no hubo nadie en este mundo, y mucho menos el constituyente, que pudiera decir, no, espérense, las plusvalías no se tratan de eso, las plusvalías urbanas se tratan de que los desarrolladores paguen lo que tienen que pagar para que el vecino no asuma las consecuencias de ese desarrollo. Ni el gobierno, nadie supo, ¿no? Y por eso sí era por eso en el contexto de la asamblea del PRI que se acaba de celebrar hace algunos días, para nosotros era importante incorporar nuestros documentos básicos, qué es la nueva agenda urbana de ONU Habitat, para que los nuevos cuadros, por lo menos priistas, salgan con un mínimo de conocimiento de este tema, ¿no? Y no nada más enfocado en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades a nivel nacional, porque ahí es donde se concentra el 80% de la población de nuestro país. Y ahí también es como se rige el mundo. Entonces sí tenemos que tener una visión de cómo deben de crecer las ciudades, y nos parecía fundamental introducir esta nueva agenda urbana en nuestros documentos básicos, y fue a través de una modificación que hicimos a la declaración de principios, visión de futuro y programa de acción, y ahí ya podrán ver
pues todo lo que cambiamos para darle este enfoque, y que ojalá por lo menos en el PRI, que nos copien el PAN y todos los demás partidos, los políticos salgan con una noción de lo importante que es el desarrollo urbano, y que entendamos que hay decisiones que no son políticas, hay decisiones que son técnicas, y las cosas técnicas se las tenemos que dejar a los técnicos, y el desarrollo urbano es una cuestión técnica. Entonces tenemos que volver a construir nuestras ciudades con esta visión técnica de hacia dónde y cuánto podemos crecer, y sin colapsar la calidad de vida ni el propio espíritu de las colonias. En materia de transparencia, el año pasado aprobamos la nueva ley de transparencia y rendición de cuentas de la Ciudad de México, que sustituía a la anterior porque era una obligación que teníamos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es parte también de las reformas que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, y que esta reforma es muy importante porque sí da un cambio de paradigma en muchas cosas. Este es el tema de que fue la tesis de mi licenciatura, y este es el tema que a mí realmente me encanta y me apasiona, el de transparencia, o más bien el de combate a la corrupción. En los años 2000, cuando salió la primera ley de transparencia, la Ley Federal de Acceso a Transparencia y Uso de la Información Pública, se pensaba que la transparencia era la solución a la corrupción. Hoy, después de tantos años de tener vigente una ley solamente a nivel federal, nos hemos dado cuenta que el no, o sea, que es camino para el combate a la corrupción, pero no es la solución al combate a la corrupción, porque la transparencia no necesariamente hace que los políticos rindan cuentas, por un lado. Y por otro lado, teníamos una ley federal de transparencia que luego se hizo una reforma más grande y obligó a los estados a hacer sus propias leyes federales, sus propias leyes locales de transparencia, pero cada estado lo podía hacer como Dios le daba a entender y como quisiera. Entonces el criterio de Sinaloa en materia de transparencia era uno, el de la Ciudad de México era otro, el de Yucatán era otro, ¿no? Entonces hay muchos avances en materia de transparencia a nivel federal, pero no así a nivel de los estados y mucho menos de los municipios, en donde ahí realmente está el dinero que se roba. Entonces, esta modificación a la Ley General de Transparencia, o más bien la creación de la Ley General de Transparencia, es muy importante porque al ser de carácter general implica que las leyes locales tienen que ser iguales a la general. Entonces son los mismos criterios que ahora va a tener el gobierno federal, los estados y los municipios en materia de transparencia, y lo mismo sucederá con el tema de corrupción. Entonces, esto es un proceso muy largo, pero este es un gran avance a nivel nacional que se logró y que nos obligó a las legislaturas locales a armonizar nuestras leyes, y en ese sentido participamos ampliamente en la construcción de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y logramos, por ejemplo, ampliar las obligaciones de transparencia de las y los diputados. Incluimos como obligación aquí en la ciudad, sí es obligación que todos los funcionarios públicos, todos, hagan su 3 de 3. Los jueces nos pusieron un recurso de que ellos no, y afortunadamente lo ganamos, ¿no? Entonces ellos también tienen que hacer su declaración 3 de 3, pero esta fue una iniciativa nuestra que afortunadamente se logró en la Ciudad de México. Me encantaría decirles que ahora todos los funcionarios han hecho su declaración 3 de 3, pero la verdad es que no, y ahí más bien lo que sí debería de haber por parte de los vecinos, pues es una presión así de, oye, ya es por ley, ¿cuándo tu 3 de 3? ¿No? O sea, creo que sí hay herramientas que nosotros hacemos, pero que ustedes no ayudan, pues, o más bien no las usan, pues no sirven de absolutamente nada. Que también pusimos más elementos para transparentar los programas sociales, que esto es un tema súper importante en la ciudad. O sea, muy gran parte del recurso de esta ciudad se ve en programas sociales que son absurdos. O sea, ya hay programas sociales para los perros, para los gatos, para los ancianos, para las cunas, para tal, y en todos estos años de cualquier cantidad de programas sociales que nada más se usan con un tema clientelar, no se ha reducido la pobreza ni siquiera en 1%.
yo no entiendo de verdad por qué no estamos cuestionando todos. Oye, tus programas sociales no le están mejorando la calidad de vida a quienes más lo necesitan y además los estás perjudicando porque mira cómo está el metro, porque mira cómo está su calle, porque mira cómo está su agua, porque mira cómo está su alumbrado público. O sea, el tema de transparentar los programas sociales es muy importante para que efectivamente lleguen a quienes tienen que llegar los apoyos. Yo no estoy diciendo que programas sociales no, ojo. Yo lo que estoy diciendo es que programas sociales utilizados para comprar las conciencias de la gente es algo que no es admisible. También nos metimos en el tema de alcaldías abiertas. Es un debate que se dio en el contexto de la ley electoral. Afortunadamente es algo que perdimos. ¿Qué son este tema de las alcaldías abiertas? A pasar de Distrito Federal a Ciudad de México, una de las cosas que se lograron es que en vez de ser jefaturas delegacionales, ahora van a ser alcaldías, en el que el alcalde ahora, en el jefe delegacional, va a estar acompañado por un consejo de 10 personas, ¿no? A nivel nacional, en todos los municipios, en una constitución que se hizo en 1917, los cabildos se constituyen, gana el presidente municipal y el 60% del cabildo va con el presidente municipal. Entonces realmente no hay contrapeso, el 60%, ¿no? Y 4 no tienen, o sea, ¿qué van a hacer? Entonces, 100 años después, ¿no? De 1917, en la Ciudad de México tenemos por primera vez nuestra constitución y nosotros decíamos, no, espérate, si gana el alcalde, que no se lleve todo el consejo, sino que la gente tenga oportunidad de votar al concejal que quiere. Y si en la colonia Hipódromo Condesa ganó el concejal independiente del PRI, del PAN, del que me digan que no es el alcalde, pues que el concejal sea del que ganó, ¿no? Y no el que te impongan porque vengan al 60%. Esto, desde nuestro punto de vista, daba una mayor representación, un mayor empoderamiento al ciudadano. Desgraciadamente en la ciudad todavía se sigue concibiendo por estos delegados que se sienten virreyes, ¿no? Y que han pasado de ser delegacional, secretarios delegacionales, diputados, y que les gusta tener el control de su delegación y que desgraciadamente somos en contra de la asamblea, ¿no? Entonces perdimos esta batalla, también tratamos de incorporar un mayor respeto al desarrollo urbano, es decir, que si algún candidato hacía promesa de que se iba a regularizar el suelo de conservación o los asentamientos irregulares, en automático perdía su registro como candidato, porque no podemos seguir haciendo promesas que ponen en detrimento a la mayor parte de la población. También lo perdimos, y una máxima transparencia en los procesos de selección y tal, también la perdimos con la finalidad de evitar la corrupción. El tema del sistema anticorrupción de la Ciudad de México viene igual de la reforma del presidente Peña, que genera este sistema general anticorrupción y que entonces nos obliga a todos y cada uno de los estados a hacer nuestros sistemas locales anticorrupción. Ahí logramos varias cosas importantes. Al final no hubo tanta como resistencia como con las alcaldías abiertas, que no había posibilidad de negociación. Aquí sí hubo mayor apertura. No logramos todo, o sea, faltaron muchas cosas importantes, faltó lo del secretario técnico, faltó que hubieran menos magistrados, faltó mayor apertura, sobre todo en el tema de algunos nombramientos, pero sí logramos que todos y cada uno de los nombramientos fueran a través de un proceso abierto. Logramos también incorporar, fomentar el uso intensivo de las tecnologías de la información para ir avanzando también en gobiernos más abiertos. Se incluyó también el tema de profesionalizar a todos los que sean parte del sistema local anticorrupción para ser servidores que efectivamente estén en este tema de la corrupción, etc. Ahí también luego les pasamos. Y en materia de igualdad de género, el siguiente tema en la agenda de género, porque al final la agenda de género es un tema de conquista de derechos. O sea, hay una brecha de desigualdad muy grande, no solamente en México, sino en el mundo, que sí hay una gran, pues,
desigualdad entre hombres y mujeres. Y que el camino a la igualdad es un camino que se vaya conquistando a través de acciones poco a poco, ¿no? Entonces empezamos